Bien, entonces comencemos con este capítulo. Bueno, por allá, por el año 93, estos dos autores, Monti y Pertico, definieron que programar es el proceso de organizar, elegir y dar tiempo al uso de los recursos para llevar a cabo todas las actividades necesarias para producir salidas deseadas en los tiempos adecuados, satisfaciendo a la vez un gran número de restricciones de tiempo y relaciones entre las actividades y los recursos, ¿sí? Entonces, en el fondo, ellos plantean una definición interesante sobre lo que es programar, digamos, y por qué la complejidad que lleva, ¿no? Organizar todos los recursos también. Pero también hay una consecuencia indirecta de esa definición, que es lo siguiente, que dice ahí que esta definición implica que si los recursos no están limitados, no existe el problema. Por supuesto, o sea, si los recursos son limitados, no existe el problema, pero en general, en toda la organización, los recursos son limitados, porque no tenemos infinita capacidad o infinitos recursos para comprar, digamos, materiales, así que en general siempre esto es un problema. Eh, bueno, entonces la programación de operaciones, ¿qué es lo que hace? Especifica el tiempo en el que comienza y que termina a ejecutarse cada tarea en cada máquina, al igual que cualquier recurso adicional que necesite. Bueno, esa es la definición, sí, de la parte más del lado de manufacturing, ¿no? Del lado de, justamente de manufactura relacionado digamos, a gestión de operaciones, porque en el fondo el concepto de máquinas y tareas, o sea, al menos máquinas en particular, es muy de taller, digamos, justamente de sistemas productivos de manufactura, pero no tan así en el ámbito de los servicios, ¿no? En el ámbito de servicios, cuando nosotros hablamos de scheduling, ¿qué es lo que estamos interesados? Estamos interesados, por ejemplo, en determinar los horarios de trabajo. O sea, cómo yo defino en qué horario cada persona debe ir a trabajar, no sé, en supermercado. Sabiendo que, por ejemplo, 2 domingos al mes tienen que quedar libres, ¿no? ¿Cómo definen sus horarios de trabajo? Y cómo lo defino eso para toda una planilla, ¿no? Por ejemplo, 50 trabajadores. Entonces ahí hay modelos interesantes que se pueden armar y ese es un tema para toda la industria de servicios, retail, etcétera. Así que en algún momento más adelante del curso vamos a ver esa parte de servicio, pero inicialmente nos vamos a enfocar en manufactura. Entonces, la programación de operaciones tiene una importancia bastante estratégica dentro de la organización porque una programación eficaz, o sea, en el fondo planificar de manera adecuada las programaciones de piso que se llaman, ¿no? O sea, el nivel más bajo dentro del ámbito jerárquico de una organización, significa un rápido movimiento de bienes y servicios en las instalaciones. Y en el fondo, ¿qué se traduce? Que hay mayor utilización de los activos, mayor capacidad por dinero invertido y por lo tanto se reduce el costo. Además, al tener mayor capacidad, hay una producción más rápida y una flexibilidad citada que suponen que hay un mejor servicio al cliente a través de una entrega más expedita, ¿no? Entonces, una buena programación también contribuye a adquirir con los clientes unos compromisos realistas y en consecuencia también una entrega fiable. Por supuesto, eso es bienvenido para los clientes. Entonces, tiene una importancia estratégica relevante lo que es programación de operaciones. Ahora, dentro de lo que es programación, para entender un poco qué cosas necesitamos, vamos a ir viendo algunos conceptos. Lo primero son que las decisiones de programación comienzan con la planificación de la capacidad, es decir, nosotros tenemos que saber cuáles son los recursos totales disponibles que tenemos en equipos e instalaciones. Y también nosotros tenemos una fase de programación agregada, ¿no es cierto?, donde se toman las decisiones sobre la utilización de instalaciones, inventarios, personas, contratistas externos, etcétera. Pero primero quiero que se queden de esa lámina es que el concepto importante aquí es la capacidad, lo primero. Entonces, nosotros habíamos visto ya en los capítulos anteriores que el plan maestro de la producción o el MPS es el que viene de la desagregación del plan agregado, ¿sí? Y lo que hace es desarrollar un programa para producto específico o líneas de producto concreto eh, para cada semana dentro de un determinado cantidad de meses, ¿no? Y los programas a corto plazo, que es lo que estamos viendo ahora, que se llama scheduling, ¿no es cierto?, traducen las decisiones de capacidad, planificación agregada y programación maestra en secuencias de trabajo y en asignaciones específicas de personas, materiales y máquinas. O sea, cómo de alguna forma esas órdenes que están, ¿no es cierto?, de trabajo que se deben hacer, yo las concreto dentro de mi taller. O sea, qué máquina va a producir qué cosa y qué persona va a operar esa máquina.
También tenemos programación de bienes y servicios a corto plazo, como habíamos hablado antes, y en el fondo decíamos que aquí lo importante es el ajuste de las necesidades diarias u horarias de personal y equipos disponibles. O sea, vale decir cómo organizo la infraestructura que tengo, ¿no es cierto?, y los horarios del personal para satisfacer el nivel de servicio que requiero a mis clientes. Entonces, nosotros en lo que es la programación propiamente tal, o la planificación de las instalaciones en una empresa generalmente de manufactura, si lo quieren ver así, tiene distintas escalas jerárquicas como habíamos hablado, y en particular habíamos hablado de que parte esto con la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, en primer lugar nos referimos a decisiones estratégicas que son de largo plazo, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, cuántas instalaciones vamos a tener, cuántas plantas, cuántos equipos, etcétera, y nos ponemos a pensar básicamente cómo va a ser diseñado este proceso productivo. Y lo que se hace acá en el fondo es que, como dice aquí, hay un ajuste de la capacidad a la demanda y eso va sugerido de alguna forma por el plan estratégico que tú defines, ¿no? Luego hay un nivel más bajo de la planificación de la capacidad, que es el nivel asociado a la planificación agregada. En general este es un plazo medio, generalmente hasta un año, pero estamos hablando de que dividido por trimestre o semestralmente. Y acá lo que se ve es la utilización de las instalaciones, cambio de personal, subcontratación, etcétera. Y bueno, y acá en el fondo tenemos un ejemplo de cómo se vería un plan agregado, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es determinar cuánto es el personal o la subcontratación necesaria en el caso, por ejemplo, de que queramos igualar la demanda agregada de las instalaciones o la capacidad actual, en el fondo. Luego tenemos el nivel del programa maestro o el MPS, ¿no es cierto? El programa maestro de producción. Este tiene un plazo más bien medio, generalmente son meses, ¿ya? Pero dividido en semanas. Y lo que necesitamos aquí es verificar efectivamente cuál es la planificación de necesidades de materiales, vale decir qué tipo de materia prima y cuánto necesitamos de cada una, y esto proviene de la desagregación del plan agregado. Y luego, por último, después de ese nivel, que es el que acabamos de ver del nivel anterior, viene la programación a corto plazo, ¿ya? Entonces la programación a corto plazo es la programación más detallada que ustedes pueden encontrar dentro de una empresa manufacturera, si lo quieren ver, o una planta de producción, porque en el fondo es la programación que va justamente más al detalle, y eso puede ser días, horas, incluso minutos, dependiendo de lo que estén viendo, lo que estén evaluando. Y acá básicamente lo que vemos es cuánto es la carga por cada centro de trabajo y cuáles son las secuencias que deben hacerse de los trabajos y en qué máquinas, ¿no? Y bueno, y además eventualmente los trabajadores que hablábamos que fueran necesarios operar. Entonces específicamente acá es el trabajo asignado a empleados y centros de trabajo específicos. Como ejemplo, no sé, ensamblar el modelo 22 en el centro de trabajo 6 el lunes a las 8 de la mañana. Así de detallista es esto. Y lo que se hace acá es realizar un programa de capacidad finita, eso es importante porque el MRP, acuérdense que consideraba inicialmente como capacidad infinita, asignando tareas específicas a empleados y a máquinas específicas también. Entonces, la programación de operaciones persigue ciertos objetivos bien particulares que tienen que ver básicamente con los rendimientos del sistema propiamente tal, ¿no? Bueno, es cierto que en cualquier compañía lo que se quieren es, ¿no es cierto?, maximizar los beneficios, los ingresos y equivalentemente minimizar los costos. Y de alguna forma, por la forma en que se miden estas cosas dentro de las plantas, generalmente más bien se traspasa eso a problemas o a medidas del tipo tiempo, ¿no? O asociado al propiamente programa, el propio programa o el propio schedule. Y básicamente estos objetivos son los siguientes. Por ejemplo, cumplir con las fechas de entrega que establece el cliente, minimizar el retraso de la tarea. El retraso justamente significaría con cuánto tiempo de atraso yo cumplo, tengo listo el trabajo o la tarea que se fue asignada en relación a la fecha propuesta de entrega, ¿no? Minimizar los tiempos de respuesta, minimizar los tiempos de servicio, minimizar los tiempos en el sistema, minimizar sobretiempos. También se busca maximizar la utilización de las máquinas, por supuesto, mientras más usen las máquinas,
mejor rendimiento les voy a sacar de alguna forma. O sea, en el fondo es una inversión importante que debo ocuparla eficientemente. Además, minimizar el tiempo ocioso y minimizar el tamaño de inventario. Esos son algunos de los objetivos que persigue la programación de operaciones. Ahora vamos a ir un poco más al detalle de los conceptos. Entonces, los conceptos, primero partimos con lo que son las tareas, también se conoce como trabajos, bueno, en inglés le llamaríamos jobs. Y las tareas son actividades que se deben realizar. Cada tarea puede tener una o varias operaciones. ¿Se entiende ese concepto de operaciones? O sea, para cumplir con una tarea o un trabajo puede ser que necesito, eh, por ejemplo, ¿qué puede ser una tarea? Puede ser, por ejemplo, moldear una pieza con una determinada forma, ¿no? Pero para moldearla, a lo mejor primero necesitas pasarla por un horno para aplicarle calor, deformarla y después pasar a una siguiente operación, ¿no es cierto?, para darle una forma y hasta que después recién sale, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa tarea tendría dos operaciones. A eso nos referimos con operaciones, ¿eh? Las operaciones, en general, lo que vamos a ver son que tienen tiempos de procesamiento conocidos y generalmente determinísticos. Cada tarea tiene una ruta o una orden de procesamiento, o sea, en el fondo sabe por dónde tiene que pasar dentro del taller, o sea, a qué máquina o a qué celda de trabajo tiene que dirigirse para ser procesada. Y a menos que se establezca lo contrario, una vez que se comienza a realizar una tarea, esta debe ser procesada continuamente hasta que sea terminada. Es decir, generalmente no se permiten interrupciones. También las tareas requieren cierta información relacionada a ellas, ¿no es cierto?, que nos permite de alguna forma hacer esta planificación. ¿Qué información es relevante? Bueno, la información relevante es la fecha de inicio, o lo que en inglés se conoce como el release date, o sea, cuál es la fecha de liberación de la orden o en qué momento en el fondo tú cuentas con esta tarea para empezar a realizarla en planta. Luego la fecha de entrega, o lo que en inglés se conoce como el due date. Entonces esto es la fecha en la cual tú te comprometes con el cliente a que va a estar lista esa tarea, que debe estar terminada. También necesitamos saber cuántas operaciones se necesita en esa tarea para poder realizarla. ¿Cuál es el orden de procesamiento a seguir? Vale decir cuál es la ruta de máquina. O sea, primero tiene que pasar ¿por dónde? Por el torno, después tiene que pasar por el horno, después por moldeado, etcétera, ¿no? Y los tiempos de procesamiento. Por cada operación, ¿cuánto tiempo requiere para poder hacer la planificación? Como les digo, generalmente esto se ve de manera determinística, pero puede ser estocástica también. Bien, entonces así como tenemos las tareas o los jobs, también tenemos las máquinas, machines, digamos, o también se conoce con los centros de trabajo, y los talleres, que los talleres son los shops, los ambientes de trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, yo entiendo que algo de esto entienden porque al menos el concepto de Job Shop lo vieron en Administración de la Producción 1 con Francisco Suárez. Me dicen si no es así, pero yo entiendo que sí lo vieron ese concepto. Cuando veían si diseñar líneas de ensamble o diseñar, ¿cómo se llama esto? Centros de trabajo, ¿no? Celdas de trabajo. Sí, ¿no? Sí, profe, pero fue con ¿Fue? el otro profe. Ah, no fue con Francisco. No, Ya. Ah, mira. el profe Gonzalo, se me equivoco. Ah, perfecto. Claro, claro, claro. Entiendo. Francisco anda terminando su perfeccionamiento. Bien, bueno, pero lo vieron, eso es lo importante. Entonces, lo que queremos comentar acá es que las máquinas son quienes procesan las tareas, son la estructura física, digamos, que procesan las tareas. Pero estas máquinas pueden estar de manera muy diversa dentro de un taller y la forma de organización del taller también puede variar mucho dependiendo de qué es lo que se necesite. Entonces tenemos distintos tipos de talleres o entornos de máquinas, como lo quieran llamar, y en los cuales se dividen básicamente en estas categorías. Por ejemplo, en una sola máquina, lo que se conoce como single machine, o sea, en el fondo aquí quiere decir que todas las tareas se procesan en la misma máquina, no hay otra vuelta. También tenemos máquinas paralelas, ¿ya?
o Parallel Machines. También tenemos talleres de producción continua, que sería como la traducción al español de lo que es un flow shop. Talleres de producción intermitente, que es lo que vieron ahí en producción uno en los job shops, y talleres abiertos, los open shops. Eh, Cuando hablamos talleres, generalmente yo diría que uno de los casos más conocidos son una sola máquina y job shops y flow shops. Cuando hablamos de flow shops, para que lo entiendan más o menos claro, flow shop significa que es un taller donde hay muchas máquinas, pero todas las tareas que se deben hacer siguen la misma ruta de trabajo. Vale, es decir, todas pasan primero por una máquina, después pasan por otra máquina, etcétera. O sea, tienen una ruta, pero es fija, no es variable por tarea. O sea, todas siguen la misma tarea. Y en general esto se caracteriza mucho con lo que es producción en masa, ¿no? Después los job shop, a diferencia de eso, la característica está en que cada tarea para ser realizada puede seguir su propia ruta, ¿ya? Entonces todas deben pasar por la misma máquina, pero en diferente orden. Básicamente eso. Entonces, partamos con el ambiente de una sola máquina. Cuando estamos enfrentando una sola máquina, como acá se dice, se tiene solo una máquina justamente y deben procesarse todas las tareas en ella. Esta máquina puede procesar, sí, a lo más una tarea a la vez. O sea, cuando está procesando una tarea no puede procesar una segunda tarea. Y luego de que la tarea sea procesada en la máquina, queda lista para su entrega, entonces lista para ser despachada, ¿no? También tenemos el ambiente de máquinas en paralelo, ¿no? Aquí una tarea se puede procesar en cualquiera de las máquinas y una vez que ha sido procesada por cualquiera de ellas queda terminada. O sea, en el fondo yo tengo varias máquinas, pero para mí todas son indistintas y la primera que esté disponible, ahí se procesa la tarea. A menos que se establezca lo contrario, se supone que todas estas máquinas, como les decía, son idénticas, exactamente idénticas, por eso es el concepto de máquina en paralelo. Y el tiempo para procesar una tarea de varias máquinas idénticas es independiente de en cuál máquina lo haga. Justamente como son idénticas, el tiempo de procesamiento se supone que es independiente de en qué máquina lo vaya a hacer, ¿no? Porque son idénticas. Luego también tenemos entonces los talleres de producción continua. Y los talleres de producción continua lo que tienen son máquinas diferentes. Estos son los que hablábamos recién, los flow shop, ¿no? Aquí cada tarea sí debe procesarse en cada máquina exactamente una vez. Y más aún, como se señala acá, las tareas siguen la misma ruta, como le había hablado recién. Y esto es que deben visitar las máquinas en el mismo orden, ¿sí? Primero la máquina 2, después la máquina 1, después la máquina 5, después la 3, no sé, etc. Una tarea no puede comenzar su procesamiento en la siguiente máquina hasta no terminar el procesamiento en la actual. Efectivamente, si la segunda operación es pasar por la máquina 5, yo no puedo pasar, o sea, la tarea no puede pasar a la máquina 5 si no ha terminado la primera operación, por ejemplo, que sea en la máquina 3. Y este tipo de talleres se asocia en general, como hablábamos antes, a lo que es producción en masa, ¿no? Que básicamente todas las tareas siguen la misma ruta. También están los talleres de producción intermitente, que son más generales que los talleres de producción continua, básicamente porque cada tarea tiene una ruta única, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que tienen los job shops, que igual los vieron, pero rescatemos algunas opciones, son talleres de metalmecánica, por ejemplo, para todo lo que es confección de piezas, etcétera, talleres de reparación de componentes, todo esto es lo que tiene que ver con, no sé, empresas como Komatsu, Finning, ¿no es cierto?, que le prestan servicio a la gran minería y después le llegan los componentes a sus talleres para poder repararlo. Incluso los restaurantes también pueden ser justamente considerados como un taller del tipo job shop, porque en el fondo no, cada pedido, cada ruta no necesariamente es la misma para todos, ¿no? Sino que hay una utilidad diferente, una utilización distinta. En general, cualquier taller o centro de trabajo que realice un producto o un servicio personalizado que sea de baja escala puede ser clasificado de esta forma en el fondo como un job shop. También tenemos los talleres abiertos, o lo que en inglés se conoce como open shops, y esto es más aún desordenado, si lo quieren ver así, que lo anterior. La característica que tienen que son aquellos en que las tareas no tienen una ruta específica, ¿ya? Que en el fondo la ruta que van a seguir puede incluso estar determinada una vez que empieza a hacerse el análisis, ¿no?
Por ejemplo, si un centro de reparación y tú no sabes cuál es la falla propiamente tal, primeramente va a haber un análisis de la falla y en función de eso va a ser cuál es la ruta que tiene que seguir dentro del taller, ¿no? Hasta que se mejore esa falla, por así decirlo, ¿sí? O se logre recuperar el equipo, el componente. Entonces, eso es básicamente los open shop, ¿no? Por ejemplo, un taller mecánico, como dice aquí, de reparación de automóviles, podría seguir esas características, ¿no? En general, los vehículos necesitan reparaciones múltiples que requieren distintos equipos, pero el orden en el que las reparaciones deben llevarse a cabo también carecen de importancia. Entonces, eso es importante porque acá puedes usar distintos equipos en distinto orden y además no necesariamente sigues, o sea, tienes que usar todos los equipos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el punto. Bien, eh, hasta ahora hemos hablado más o menos de contexto, ¿no? Entender el contexto de qué es lo que son las tareas, qué es lo que son las máquinas, qué es lo que son los ambientes de trabajo, los talleres. Hasta ahí se entiende más o menos también la estructura jerárquica, ¿no es cierto? Cómo pasamos de la planificación estratégica de capacidad hasta la planificación, ¿no es cierto? No sé, pasando por la planificación agregada, después el programa maestro, el MPS y después derivando hasta la programación de piso. No sé si hay alguna duda hasta ahí, lo que hemos visto. ¿No? ¿Todo claro? No, profe, sí. Ya, excelente. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son medidas de desempeño, ¿ya? Básicamente cuando hablamos de medidas de desempeño, eh, quizás en inglés le es más familiar el término, ¿no? He escuchado, imagino, alguna vez el término KPI, ¿ya? O si desglosamos esa sigla, significa Key Performance Indicator, ¿sí? Es en el fondo un indicador de desempeño clave. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, en el fondo, cómo nosotros podemos medir el desempeño de un programa. O sea, qué tan eficiente, qué tan bueno es el programa que tú definiste. Ah, era buena idea la máquina, o sea, no sé, la tarea 5 hacer en la máquina 3 primero que la tarea 10 en la máquina 7, no sé, por decirlo algo, ¿sí? Cuando yo tengo distintas configuraciones de scheduling, que eso es lo característico de esto, yo quiero medir cuál es mejor, ¿no? O más eficiente. Entonces, para eso hay medidas de desempeño que son importantes, ¿no? Entonces, las medidas de desempeño sirven para comparar diferentes programaciones, maximizar la ganancia, como habíamos dicho antes, o minimizar el costo, son medidas obvias que siempre cualquier organización quiere lograr, pero desafortunadamente es difícil estimar los parámetros financieros muchas veces que relacionen un programa o un scheduling con costo o con ganancia. Entonces, frente a eso, generalmente se utilizan objetivos sustitutos para aproximar algunos costos que sean relevantes. Las medidas sustitutas, por lo general, son funciones de los tiempos de terminación de un programa dado, vale decir, cuándo en el fondo termina ese scheduling, y la mayoría de estas medidas son regulares. ¿Qué significan regulares o normales? Que son una función del tiempo de terminación en la que el objetivo es minimizar la función, la que a su vez solo se incrementa si al menos un tiempo de terminación en el programa aumenta. O sea, en el fondo está muy de la mano, muy sujeto el comportamiento de esta función objetivo, por así decirlo, del tiempo asociado al tiempo de terminación, y por lo tanto, para que aumente, tú tienes que demorarte un poco en terminar de hacer una tarea, ¿no? Y en el fondo hacer más largo el plan. Si haces así más largo, entonces esa medida generalmente se va a ver afectada, y ese plan va a ser menos preferido, digamos, o menos apetecido, no sé cómo lo quieran decir, menos conveniente, que un plan que termine antes, ¿no? O sea, mientras antes termine, va a ser más bienvenido, si lo quieren ver así. Entonces, de esta manera definimos las siguientes medidas. Primero, conceptualmente N va a ser el número de tareas que vamos a procesar, M va a ser el número de máquinas, P sub I J es el tiempo de procesamiento de la tarea I en la máquina J, ¿no? Si es que estamos en un ambiente de una sola máquina, M igual a 1, entonces sería solamente P sub I, el tiempo de procesamiento de la tarea. R sub I es el release date, ¿no es cierto? O la fecha de inicio, en el fondo, cuando disponemos de la tarea para empezar a procesarla en el taller. D sub I es la fecha de entrega de la tarea I. Y además, en una programación específica, por cada tarea I se tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, C sub I es el tiempo de término de la tarea I. O sea, vale decir cuándo termina de ser procesada. Y F sub I está definido como el tiempo de flujo de la tarea I. Y es
en qué momento terminó de ser procesada, ¿no es cierto?, menos cuando empezó a ser disponible, ¿sí? En el fondo hacemos la diferencia. Por ejemplo, esto es, no sé, el día 10 de la programación y esto es el día 3 de la programación. Entonces el tiempo de flujo son 7 días. LSUI es lo que se conoce como el lateness, ¿no? Y es el retraso entonces de la tarea I, y el retraso es la diferencia entre el tiempo en que fue completada y el due date, o sea, cuál era la fecha comprometida. Entonces, si esa diferencia es positiva, significa entonces que tú te retrasaste en entregar esa tarea, pero si esa diferencia es negativa, quiere decir que tú completaste la tarea antes de la fecha de entrega, y en ese caso esta expresión debería valer, o sea, debería ser negativa, ¿no? Como dice ahí. Si L sub I es menor a 0, denota una anticipación. Luego tenemos el concepto de TI tardanza. Entonces, el tardanza es el máximo entre 0 y el lateness, ¿no? Esto es lo que en inglés se llama el tardiness. Bueno, la tardanza en el fondo, ¿cuál es? O sea, el fondo es el retraso, digamos, el lateness, siempre y cuando sea positivo, y si es negativo, entonces es 0 porque no hay tardanza. El sub I es el adelanto de la tarea, o el earliness, si lo quieren decir en inglés. Y esto sería el máximo entre 0 y menos LI, ¿no? Entonces, si LI es negativo, al hacerlo menos te queda positivo, y eso es con cuánta anticipación yo puedo entregar la tarea I. W sub I es el peso o la importancia que le queremos dar a la tarea I. Cmax es lo que en inglés se conoce como make span. Muchas veces en español se le traduce también como lapso, y en el fondo es el máximo de todos los SUI. O sea, todas las tareas terminan en algún momento, ¿cierto? La que termina más lejana de todas, ese es el make span, ¿ya? Entonces es el tiempo máximo de término de todas las tareas. El LE max, ¿cierto? Sería el máximo de los lateness, de los retrasos. Entonces sería el retraso máximo de todas las tareas, y el máximo de todos los LSUI. Y Tmax sería la tardanza máxima de todas las tareas, ¿ya? Entonces, para alcanzar las prioridades competitivas de un proceso, los programas deben reflejar medidas de desempeño que la gerencia considere que son aceptables, que concuerden con esas prioridades competitivas. Por ejemplo, en una fábrica de auto, ¿no es cierto?, una medida importante es el lapso, el make span y el WIP, ¿ya? O sea, vale decir, tratar de que el make span sea el mínimo posible, y el working process también, ¿no? Eso también tiene que ver con otras cosas que vemos en el capítulo, o hemos hablado, por ejemplo, la filosofía de just in time, y tratar de tener poco inventario quizá dentro del sistema. Entonces, también vamos a definir acá como medida de desempeño el tiempo de flujo del trabajo, es la cantidad de tiempo que un trabajo pasa en el servicio en el sistema. Bueno, eso recién lo habíamos definido como FSUI, ¿no? Por una tarea. El make span, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, matemáticamente, pero aquí lo definimos en palabras nuevamente: el tiempo total necesario para complementar un grupo de trabajos o tareas. Tardiness, por si acaso si viene la diapositiva, trabajo o tarea, exactamente lo mismo, ¿eh? Simplemente que a veces uno, al traducir jobs, lo traduce como tarea, o a veces lo traduce como trabajo, pero es lo mismo, ¿no? Para este concepto. Entonces, la tardanza es la cantidad de tiempo en el que un trabajador, que un trabajo, no fue entregado en la fecha convenida, o toma un valor nulo si es que el trabajo fue entregado a tiempo o antes, ¿ya? Eso es lo que habíamos explicado recién matemáticamente, pero acá lo estamos explicando más conceptualmente quizá. El working process, ¿no es cierto?, el WIP, es cualquier trabajo que esté en una fila de espera, en tránsito de una operación a otra, retrasado por alguna razón, o en pleno procesamiento, o en estado semi-acabado. O sea, en el fondo son todos los trabajos que estén adentro y que no estén en etapa de finalizado, ¿no? El inventario total es la suma de las recepciones programadas y los inventarios disponibles. La utilización es el porcentaje del tiempo de trabajo empleado productivamente por un trabajador o por una máquina. Esto generalmente es la utilización o tasa de utilización. Y además de estas medidas de desempeño, ¿no es cierto?, entonces tenemos objetivos claros, que son los criterios justamente para definir estos programas, ¿no?
eso que tenemos ahí en la diapositiva básicamente es eso, ¿no? O sea, el número 1 dice minimizar el tiempo de finalización. O sea, si usamos este criterio, lo que se evalúa acá se evalúa o se logra determinar, ¿no es cierto?, a partir del tiempo de finalización medio por trabajo, ¿ya? Después, la maximización de la utilización, lo que se evalúa es determinando el porcentaje de tiempo que se utiliza la instalación. Después está minimizar el inventario de trabajo en curso, el WIP. Acá lo que se evalúa es calculando el número medio de trabajo en el sistema. La relación entre el número de trabajo en el sistema y el inventario de trabajo en curso será elevada. Y cuanto más bajo sea el número de trabajo en el sistema, va a ser menor el nivel de inventario, y eso es lo que queremos de alguna forma reflejar, ¿no? Que el inventario en proceso sea el menor posible. Número 4, minimizar el tiempo de espera de los clientes. Aquí lo que básicamente, ¿cómo evaluamos eso? A través del número medio de días de retraso. O sea, lo que buscamos es minimizar el número de días de retraso. Pero como una medida estadística, como un promedio, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo quiero minimizar el tiempo de flujo promedio, es minimizar F barra, diríamos, y esto es minimizar 1 partido por N por la suma de los F sub I. Si queremos minimizar el término de todas las tareas, eso es lo que se llama el make span en lapso, entonces minimizamos el Cmax. Luego, si queremos minimizar la tardanza media, o el tardiness, ¿cierto? El average tardiness, sería minimizar T barra, y eso es minimizar 1 partido por N, acuérdense que N es el número de tareas, por la suma de todas las tardanzas, ¿no? Luego minimizar la tardanza máxima, eso sería minimizar el Tmax. Y también podríamos querer minimizar el número total de tareas realizadas, retrasadas. Entonces vamos a definir una variable binaria U sub i con el valor 1, si es que esta tarea está atrasada o tiene un tardiness, ¿cierto? Positivo. Y 0 de otro modo. Entonces si la tarea no está atrasada, esto vale 0. Y por lo tanto acá se minimiza la suma de esas variables en función de tu programa. Duda está ahí, porque hemos visto un poco de nomenclatura, quizás no es tan difícil, pero quiero saber si hay alguna duda, puede ser que tengan alguna consulta. ¿Estoy hablando en chino o está sencillo lo que estamos hablando? Ya lo han visto mucho en la carrera, no sé. O en sus prácticas. Profe, el tiempo de flujo promedio es... El tiempo de flujo es cuánto tiempo pasa cada tarea dentro del sistema en tu planta de producción. Entonces, por ejemplo, si la fecha de liberación, el release date, como decía, explicado en el ejemplo anterior, es 3, y finalmente el tiempo en que completa su servicio, el C sub I, es el día 11, entonces esa diferencia 8 es el flujo que pasó de esa tarea en el sistema, el F sub I. Y cuando quieres el flujo promedio, entonces lo que hace es que sumas todos los flujos de cada una de las tareas. Es como el tiempo de estadía en el sistema, ¿no? Si lo quieren ver Ah, como sí. de teoría de cola, digamos, sería lo mismo. Y después se suman todos los flujos y se promedian en el fondo, eso. Entonces la idea es minimizar el flujo medio. Meco. Ujú. Bien. Bueno, entonces, dentro de lo que es scheduling, tenemos que controlar efectivamente que las cosas se hagan correctamente. Entonces aquí queremos en esta lámina ilustrar un poco la idea de cómo es el control y planificación de estos sistemas en la planta, ¿no? Entonces la programación o el scheduling es cuándo hacer las cosas, qué día, comienzo con qué tarea, en qué máquina, etcétera. Lo que es el carga se dedica a ver si tenemos la capacidad suficiente, ¿no es cierto?, para hacer la carga, cuánto de trabajo hay que hacer. El monitoreo y control básicamente lo que busca hacer es decir, ¿van las actividades de acuerdo a lo planificado? O sea, ¿se está cumpliendo, por ejemplo, la carta GAN, el plan de trabajo estipulado? Y la secuenciación es en qué orden hacer las cosas, o sea, vale decir, en esta máquina tengo que hacer estas 5 tareas. ¿Cuál le doy prioridad? ¿Cuál comienzo? Comienzo con la tarea 3, con la tarea 4, etcétera, ¿no? Eso es secuenciación. Entonces, como hablábamos recién, dentro de la programación de operaciones tenemos etapas, ¿ya? Para poder cumplir entonces con sus objetivos, necesitamos estas etapas principales. Primero es cargar, que es definir el proceso de asignar trabajo a recursos limitados. O sea, en el fondo tenemos
maquinaria suficiente o capacidad suficiente para satisfacer la demanda de esta semana, de estos próximos 3 días, etcétera. Después viene secuenciar, que en el fondo definir en qué orden se va a procesar cada una de las tareas, en qué máquina, y monitorear, ¿no? O sea, en el fondo aquí controlamos que se cumplan las tareas asignadas a las máquinas y que se cumplan con los tiempos planificados. Entonces, primero vamos a comenzar con la etapa de cargar, ¿no? Para entender un poco. Entonces, en palabras simples, la carga consiste en asignar trabajo o tareas a realizar a las máquinas disponibles. Hay que tener un especial cuidado, sí, con la disponibilidad de tiempo de cada máquina, porque no todas las máquinas necesariamente van a estar siempre disponibles al mismo tiempo. Ustedes tienen que considerar que puede haber alguna máquina que por sus características propias, digamos, no pueda funcionar, por ejemplo, más de 5 horas o más de 4 horas seguidas, ¿no? ¿Y a qué se puede ver eso? Es porque a lo mejor, por ejemplo, la máquina, en la forma en que fue diseñada, no sé, cuando tú la usas se sobrecalienta demasiado, por ejemplo. Entonces, si tú la usas más de 3, 4 horas, esto lo ven en los manuales de los fabricantes, ¿no? Te pueden decir que la máquina en el fondo se te va a quemar, se te va a fundir y en el fondo vas a tener que comprar una máquina nueva, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos es súper importante tener claro que no necesariamente la máquina va a estar 24/7 disponible, porque depende de las características propiamente tal. Además, a esto hay que sumarle, y que no lo hemos sumado todavía, todo lo que es relación con los planes de mantención, ¿no? O sea, si una máquina es normal que se echa a perder, generalmente hay planes de mantención preventivo, y cuando hay planes de mantención preventivo, tú tienes tiempos de baja de las máquinas, o sea, en el fondo no vas a contar con la máquina, porque en la máquina se le está haciendo un chequeo exhaustivo, si funciona correctamente o no, si está haciendo bien las cosas, si hay alguna pieza que está muy desgastada, hay que cambiarla, etcétera, ¿no? Y eso además de los inconvenientes de falla que son aleatorios y que pueden pasar en cualquier momento. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarla al momento de hacer la carga, ¿no? La definición de carga de trabajo en lo que es esta parte de scheduling. Ahora, dentro de los tipos de carga que nosotros vemos, generalmente está carga finita y carga infinita, ¿ya? Entonces, carga infinita, como lo dice el nombre, básicamente no tenemos la idea como que, o sea, programamos, asignamos carga nomás y después vemos cómo reasignamos, porque en realidad pareciera como que no es importante la limitación que tienes en cuanto a tu capacidad, por así decirlo, por eso se llama carga infinita. Los MRP trabajan un poco eso a ciegas. Y carga finita, en cambio, lo que hace es considerar, sí, en particular, cuál es la disponibilidad real que va a tener esa máquina y cómo entonces puedo yo hacer un programa realista, valga la redundancia, ¿ya? En función de eso. Acá tenemos una diapositiva en que intentamos mostrar, ¿no es cierto?, distintas máquinas y la demanda de trabajo en distintas semanas. Por ejemplo, la semana inicial. Esto que está acá arriba, si lo ven como un plano, vendría siendo como la capacidad teórica, conceptual que tienen de trabajo que se les puede cargar a esas máquinas semanalmente. En cambio, ahí lo pueden ver, ahí se está usando básicamente siempre casi todo, ¿no? Bueno, en esta última semana se usa menos, pero eso igual es una programación factible porque en el fondo cumple con los límites, ¿no? O sea, yo sé que hasta acá puedo cargar de trabajo, sin embargo estoy usando a lo mejor como la mitad, ¿no? Puede ser que a lo mejor esa semana no hay tanta demanda de trabajo en el taller. Pero la carga es finita, como que carga nomás todo lo que hay que hacer, porque a lo mejor tiene prioridad por algún cliente especial pidió algo a última hora, etcétera, no sé. Pero si te das cuenta, te pasas del nivel definido por la capacidad real, ¿no? Entonces, ¿qué problema te lleva la carga infinita? Es que obviamente vas a hacer a lo mejor programaciones que no sean factibles, porque en el fondo vas a planificar más trabajo del que realmente puedes hacer, ¿no? Así que básicamente ese es el problema. ¿Se entendió esa figura, no? La idea, me imagino. ¿Sí? Bien, definámoslo conceptualmente. La carga infinita entonces ocurre cuando una tarea es asignada a una máquina simplemente basándose en qué se necesita a lo largo del tiempo, qué se necesita hacer, nada más que eso. No considera si existen suficiente capacidad de los recursos necesarios, máquina, mano de obra, etcétera, todos los recursos disponibles para realizar estas tareas, ¿no?
Entonces, como hablábamos antes, el MRP es un ejemplo de un sistema que utiliza un enfoque de carga infinita, puesto que no considera la capacidad ni los recursos disponibles, sino que planifica nomás lo que se necesita hacer. Y la carga infinita es relevante para operaciones donde, por ejemplo, hay operaciones donde no es posible limitar la carga, ¿ya? Por ejemplo, en un servicio de urgencia en un hospital, uno no puede apartarse y decirle a los pacientes, no, sabes que no, no te puedo atender porque no tengo más capacidad, ¿no? Entonces, para ese tipo de sistema es importante utilizar carga infinita, ¿no? Ahora, cuando dice aquí, también es relevante para operaciones donde no es necesario limitar la carga. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida se han diseñado para flexibilizar la capacidad frente a diferentes tasas de llegada de los clientes, ¿no? Entonces, durante los periodos de mucho trabajo, los clientes aceptan que tienen que hacer cola para algún tiempo hasta antes que sean atendidos, ¿no? En el fondo. Y a menos que estos sean extremos, los clientes pues, pueden ir a otra parte, pero en general están dispuestos a esperar. Entonces, la carga infinita es una técnica que se utiliza igual, pero como les digo, para sistemas donde no es relevante, ya sea que no puedes tú limitar la carga por la, ¿cómo podríamos decir? Por la importancia que tiene el servicio propiamente tal, o sea, sí o sí tienes que dar la percepción de que puedes atender. Y además, a lo mejor en algunas partes no es necesario limitar la carga porque por diseño del proceso, producto, etcétera, lo que estés haciendo, puedes tú tener una cierta flexibilidad o holgura en tus cargas, ¿no? En tu capacidad de atención. Entonces, eh, eso es lo que se ve un poco acá. También, como una tercera alternativa, ¿qué tipo de operaciones puede ser esto? Utilizado dice que cuando el costo de limitar de la carga es prohibitivo. Por ejemplo, si hay una pequeña sucursal de un banco que devuelve a los clientes a la puerta debido a que la cantidad de clientes que habían adentro eran muchas, los clientes se sienten menos satisfechos con el servicio, ¿no? O sea, en el fondo se sienten a lo mejor como clientes de segunda categoría. Entonces, según ejemplo, donde quizás podamos planificar o pensar en cargas infinitas. O sea, siendo que la capacidad del sistema es finita, digamos, por así decirlo, ¿sí? Pero es por una percepción netamente de lo que el cliente puede tener con respecto al mismo. Entonces, la diferencia entre carga infinita e infinita es que en la carga finita, efectivamente, nosotros sí somos cuidadosos y es importante decir que no podemos hacer más de la capacidad que tenemos, básicamente, ese es el punto. Así que la carga finita es un enfoque en el cual asigna tareas o trabajos a centros de trabajo o máquinas, como le quieren decir, una persona, una máquina, tal vez un grupo de personas o máquinas, solo hasta el límite, hasta un límite establecido. O sea, no se puede ir más allá de eso. Y este límite es la estimación de la capacidad del centro de trabajo, ¿ya? Vale decir cuánto es la capacidad de procesamiento, si lo quieres ver a nivel semanal, diario, etcétera, en base a los tiempos disponibles para la carga. No se aceptan tareas o trabajos más allá de ese límite, porque sería irrealista programar más allá de eso. Entonces el MRP2 es un ejemplo de carga de un sistema que utiliza el enfoque de carga finita, puesto que sí considera la capacidad y los recursos disponibles del sistema, ¿ya? Bueno, sí que el MRP2 es algo que, bueno, claramente salió después del MRP que se conocía como tal, y la gracia es que justamente, entre otras cosas, además de aspectos financieros, considera las cargas reales de trabajo del sistema. Entonces, ¿cuándo es relevante la carga finita? Bueno, la carga finita es particularmente relevante en operaciones donde es posible limitar la carga. Por ejemplo, es posible ejecutar un sistema de citas para un consultorio médico general o una peluquería, donde es necesario limitar la carga. Por ejemplo, por razones de seguridad, solo un número finito de personas y de peso de equipaje es permitido en los aviones. Claramente eso es una norma de seguridad. También puede ser porque el costo de limitar la carga no es prohibitivo. Es decir, el costo de mantener, por ejemplo, un libro de órdenes finitas con un fabricante especializado en automóviles deportivos no afecta negativamente la demanda e incluso podría mejorarla. Claro, porque en el fondo estos son, bueno, productos muy específicos, clientes muy cautivos también, si lo quieren ver así. Entonces, la carga finita es relevante para ese tipo de operaciones, ¿no? Pero en general yo te diría que donde más se ocupa es esto, ¿no? O sea, en el fondo es
cuando es necesario quizás limitar la carga, esto quise decir en el fondo. ¿Sí? Porque en el fondo tú tienes que ser realista en cuanto a que no puedes hacer todos los trabajos necesariamente, ¿no? Entonces eso es el tema importante. Bueno, dentro de lo que son las cargas finitas, ¿no? Tenemos dos tipos de carga que vamos a ver, que son las cargas verticales y las cargas horizontales, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el concepto de carga vertical. El concepto de carga vertical dice que nosotros debemos cargar o asignarnos, en el fondo, como quieran verlo, las tareas en las máquinas, tarea a tarea, acorde a algún criterio de prioridad, ¿no? El conjunto de tareas disponibles para procesarse en alguna máquina debe determinar su orden de procesamiento según algún criterio de prioridad. Y este enfoque no busca terminar las tareas, sino más bien maximizar el uso de las máquinas. Vale decir, lo que busca es que ojalá la máquina esté el mayor tiempo ocupada posible. O sea, busca maximizar su utilización, ¿no? Por otra parte, la carga horizontal, a diferencia de la carga vertical, lo primero que se hace, dice, determina un orden de procesamiento, una prioridad para las tareas disponibles que deben ser cargadas. Pero, en el fondo lo que dice acá, luego se cargan todas las operaciones de la tarea con mayor prioridad. O sea, en el fondo yo digo, ya, tengo la tarea, no sé, voy a hacer la tarea 10, esa tiene mayor prioridad por algún criterio. Entonces yo tomo todas las operaciones que tiene esa tarea 10, por ejemplo, pasar por la máquina 2, pasar por la máquina 1, después por la máquina 3, y yo cargo todas las operaciones directamente, ¿sí? Entonces, obviamente pueden quedar vacíos o puede quedar desperdicios de utilización de las máquinas, ¿no? Porque, por ejemplo, la última operación va a empezar recién a ser utilizada cuando termine las otras dos operaciones anteriores, por ejemplo, esa tarea, ¿no? Entonces, eso va a generar, digamos, una mala utilización del sistema, ¿no? Eso es lo que ocurre con este tipo de carga horizontal. Pero, ¿qué te permite? Sí, te permite que las tareas que tienen mayor prioridad sean completadas lo antes posible. Eso es cierto. Entonces, este enfoque, como dice aquí, está en conflicto con el alto uso de capacidad de las máquinas, ya que al cargar las tareas de esta forma, las programaciones de las máquinas tendrán más agujeros, o sea, o espacios desperdiciados, que el enfoque de carga vertical que explicábamos anteriormente. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo creo que vamos a alcanzar solamente si a leerlo, a entenderlo, pero la próxima clase lo resolvemos, para que vean cómo aplica estos conceptos de carga finita vertical y horizontal. Entonces dice, en la mañana del lunes de la semana anterior, al cierre anual, esta compañía, Limit Hours, tenía órdenes en el taller por 5 productos, ¿ya? Que inteligentemente los llamamos de A hasta E, los cuales llegaron en orden alfabético. O sea, primero llegó A, después B, C, etc. La dirección decidió no tomar más órdenes hasta después del cierre y a las 5 órdenes recibidas se le asignaron prioridades en el orden de llegada. ¿Se entiende eso, no? Entonces la priorización acá es el orden de llegada y como primero llegó la A entonces tiene prioridad, después llegó la B y así, ¿no? No se habían hecho aún compromisos de entrega de ninguna de estas órdenes y cada una de ellas pasaba por los mismos 3 centros de máquinas, pero no necesariamente en la misma secuencia. O sea, en ese sentido era como un job shop. Cada orden debe terminarse en un centro de máquina antes de que pueda pasar a otra máquina, por supuesto, y no se les puede seccionar. ¿Qué significa seccionar? Como que no se permiten interrupciones, ¿no? Que no es que, yo voy a hacer una parte de esta tarea ahora y al día siguiente hago la segunda parte de lo que me faltó por hacer, no. Si empezaste a hacerla, tienes que terminar de hacer esa operación para esa tarea, en esa máquina. La empresa trabajó un exigente día de 3 horas y así dice que les preocupaba si había suficiente tiempo de máquina, capacidad para terminar, las 5 órdenes que se tenían de trabajo estipuladas en los 5 días restantes antes del cierre, ¿ya? Antes del cierre del año. Suponga entonces, dice que el tiempo de movimiento entre los centros de trabajo es despreciable, o sea, nos debemos considerar cuánto tiempo se va a mover en trasladarse de aquí, de esta máquina hasta otra máquina, no, o sea, no es relevante. Y dice, los datos de cada orden se entregan en la siguiente tabla. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la orden A, B, C, D, E,
Y esta es la secuencia dentro de las máquinas, ¿no? O sea, en el fondo la ruta de operaciones. La primera operación de A es pasar por la máquina 1, la segunda operación de A es pasar por la máquina 3 y la tercera operación de A es pasar por la máquina 2, ¿no? Y así por cada uno de ellos, así que esto es un job shop. Luego lo que tenemos acá es cuántas son las horas predeterminadas que necesitan, ¿no es cierto?, ser procesadas cada una de las máquinas, perdón, cada una de las tareas o órdenes, ¿no es cierto?, en cada una de las máquinas. Entonces, por ejemplo, acá dice que en la máquina 1, la orden A o la tarea A se debe demorar 2 horas. ¿Ya? En la máquina 2 se debe demorar 4, máquina 2 es la tercera operación, ¿sí? Y máquina 3, 4. ¿No? Y así con cada uno de ellos. Entonces la primera pregunta que se nos hace es, ¿hay suficiente tiempo de máquina para terminar las órdenes? Luego se nos pregunta si se usa la técnica de carga horizontal para programar cada orden a través de los centros de máquina. ¿En qué días pueden comprometerse los envíos? ¿Y qué cambios ocurren si usamos el método de carga vertical? Bueno, no sé si se entiende más o menos el ejemplo hacia dónde apunta. ¿Sí? ¿No? Como ver la diferencia entre horizontal y vertical. Claro, claro, pero se entiende el concepto, ¿no? O sea, quiero ver si entiende la lógica de que cada tarea tiene su propia ruta, digamos, cada tarea además ocupa una cierta cantidad de horas de procesamiento en cada máquina. O sea, en el fondo lo que tenemos que hacer para hacer la carga vertical o horizontal es hacer como una especie de cartagán, ¿no? Pero en función día a día y máquina a máquina. Profesor, una consulta. Sí. Entonces estas son, por así decirlo, las mismas máquinas, pero son diferentes, por así decirlo, órdenes y la configuración en orden es diferente. Eso sería Por ejemplo, tengo 3 máquinas, pero las secuencias son diferentes que siguen los productos. Sí, pero no son máquinas en paralelo, no estamos hablando de que las máquinas son del mismo tipo, o sea, son distintos tipos de máquinas. Por ejemplo, una puede ser un horno, otra puede ser un torneado, un torno, digamos, no sé, y otra puede ser, no sé, una máquina también CNC, otra cosa, ¿no? Pero en el fondo son distintas máquinas, no son máquinas en paralelo. O sea, la máquina 1, 2 y 3 son distintas máquinas y lo que sí, todas las órdenes tienen que pasar por las 3 máquinas, pero en distinto orden, pues, no necesariamente en el mismo orden. Son como celdas entonces de trabajo, como celdas Eh, o a centros ver, de trabajo. pero explíqueme, porque quiero entender a qué se No, es que refiere con como, celdas de trabajo. no, es que como me Es dicen que el que no concepto es más son... amplio, por eso. Ah, ya. Lo No, que no, pasa es no. que Es que celda de como trabajo me dicen para que mí incluye una organización, por ejemplo, incluye si las máquinas van a estar organizadas de manera tipo una U u otra cosa, ¿no? O sea, es mucho más amplio el término de lo que usted me está comentando. Por eso creo Sí, que es sí, más fácil así lo entenderlo entiendo. como que son simplemente máquinas, ¿no? Ya, sí, sí, No, sí. no No, estoy no, hablando de claro. cómo es el layout en la planta, ¿no? Ya, sí, sí, ¿No? lo entiendo. Que como Pero buena pregunta. era en línea, como no era una línea de producción, entonces tenía Ah, que sí, pues es ponerle... una, claro, es una línea de producción, pero o sea, no te podría decir si necesariamente es una línea de ensamble, ¿no? De hecho, generalmente las líneas de ensamble son más bien asociadas, no sé, bueno, pero no sé si lo vieron eso ahí en producción o no. Pero yo me imagino que las líneas de ensamble están pensadas más bien en producción en masa, diría yo, no sé, y ese punto de vista creo que más se asocia a Flowchop que a JobShop, ¿cierto? O sea, en el fondo como que todas las tareas siguen la misma ruta, el mismo secuenciamiento. ¿Mm? Entonces en este caso son hop chop, Sí, pues, JobShop, sí. claro, la Sí, sí, producción. sí. Eso es.